arranco desde el principio. Presidente, muchas gracias, señor presidente. Ya el pueblo colombiano sabe que Álvaro Uribe es un criminal. Ya lo saben. Fue condenado en primera instancia. No hay duda. Así les duela. Así les duela. Ya el pueblo colombiano lo sabe. Y aquí se los digo. Aquí se los digo. Presidente, que dejen. ¿Por qué no van a hablar? ¿Por qué no van a hablar? Dejen hablar. Dejen hablar. ¿Cuál es el problema? Dejen hablar. Tranquilos, salgan. Vengan de a uno. Vinieron todos de encima. Sí, ¿y en qué terminó eso? No, eso es un despelote que ahí no me dejan intervenir. Tenemos invitados, personas pues conocedoras sobre el tema de los liderazgos populares. Vamos a estar conversando con estos invitados, vamos a dar pues unos refrigerios y al final vamos a cerrar con un tributo a Silvio Rodríguez. Quería hacerles la pregunta a los compañeros de cómo nace su liderazgo y qué los motivó a involucrarse en la defensa de la paz, la vida, los derechos o la comunicación comunitaria. Buenos días, primero que todo, reiterar el saludo a los compañeros moderadores, a los parceros de muchas luchas. Hombre, sea este primeramente un homenaje para los líderes sociales, para los firmantes de paz. Según la Defensoría, en último reporte, en último X, durante este año 2025 han habido 136 líderes asesinados, 62 masacres con 203 víctimas y 34 firmantes de paz asesinados este año, que se suman a 450 que van asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Yo nací en los 70, pero me crié en los contextos de los años 80 y 90, que era una guerra total en esta ciudad y en este país, donde había escasa democracia, donde hubo un genocidio político a una opción de paz y de izquierda como la UP, donde, bueno, nosotros vamos a publicar a finales de este año una cuenta de investigación sobre la paz urbana, donde denota la cifra de asesinados en la ciudad de Medellín desde 1984, donde vivimos una guerra con el narcotráfico y tratamos de hacer expresiones culturales como el punk, como el rock, como diversos grupos juveniles, pero todo eso se nos va ahogando por la persecución, la estigmatización y la guerra. En ese sentido, entramos a organizaciones donde creíamos que la paz era, la guerra era la paz del futuro, como dice Silvio. Pero sin embargo, en esas organizaciones siempre sus principios estatutos, como el programa agrario de las FARC, decía, primer punto, solución política al conflicto armado colombiano para solucionar los demás problemas del país. Y en esa convicción pues hemos llegado hasta el ser hoy, hemos sobrevivido. Como todas esas dinámicas que uno empieza a vivir de manera subjetiva lo llevan a despertar ese sentir. ¿Por qué pasa esto, cierto? Pues un padre que duró 13 años para graduarse a la Universidad de Antioquia, no porque no quisiera, sino porque sus condiciones materiales lo arrojaban a tener que mantener una familia y coger 1 o 2 materias por semestre. Uno de niño pues se deja, digamos, golpear de cosas muy sencillas, pero cuando grandes son ejemplos prácticos de lo que es las injusticias sociales. Y es que, por ejemplo, yo estoy en un colegio en el que se trabaja con unos libros, ¿cierto? Como unos módulos. Y entonces todos mis compañeros tenían libros y yo no tenía. Entonces yo decía, pucha, ¿yo por qué no tengo libros? Y siempre era que las notas malas mías por no hacer las actividades del libro, y yo, pucha, pero ¿por qué yo no tener libros significa que no pueda tener las mismas calificaciones que mis compañeros? Entonces es como lo que uno vivía en carne propia, lo que lo empieza a encaminar, ya después empieza
en la adolescencia ese acercamiento ya a lo más académico del tema, de las ciencias sociales, empiezan a leer de marxismo, que a enterarse, y a darle como forma a esas, digamos, nociones que uno tenía desde la práctica, la injusticia social, ya más teórico, ya luego empieza a involucrarse en movimientos sociales, ¿cierto? Yo desde el bachillerato habitaba la Universidad de Antioquia, yo de hecho vivía al frente de ella, y eso me permitía también permearme de sus dinámicas, ¿cierto? Y entonces era uno allá metido, aprendiendo, cogiendo ese rumbo, y ya luego pues conoce la universidad pública, se enamora de ella y de la defensa de un derecho más, de un pilar, de una de esas cuantas banderas que la clase popular tiene que seguir levantando. Yo creo que todos y todas nacemos con un nivel humanista de tratar de colaborar y ayudarle al otro. Lo que pasa es que siento que nuevas contemporaneidades, ideologías y demás nos van individualizando, nos van distanciando de pensar en lo colectivo. Recuerdo yo de niño, hace muchos años, no en los 70 como Víctor, pero sí a finales de los 70. Y muchos y muchas de los que hoy están aquí, de pronto con otras comodidades distintas, pero las comunas de Medellín cuando fueron, digámoslo así, fueron llegando personas desplazadas de la violencia, fueron llegando en condiciones muy difíciles, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Yo recuerdo muy bien cómo se reunían, cómo realizaban acciones colectivas para hacer una calle, para ayudar a otro a construir una casa, y eso ha logrado o alcanzó el nivel de lo que somos en estos momentos. Porque la universidad no sale de esa burbuja. Pero la universidad, no solamente los estudiantes que salen a protestar, sino la universidad como línea pedagógica o línea de construcción ideológica, no se estaba pensando todo eso. Y ahí recuerdo que conocí también a Víctor, sí, posteriormente, y logramos hacer algo, yo creo que muy simbólico. Periferia nació en el 2004 y nace pues en un contexto bastante complejo, una presidencia de ultraderecha de Álvaro Uribe Vélez, en el que pues había una arremetida súper fuerte contra el movimiento social, contra todo lo que fuera reivindicativo, contra todo lo que fuera popular, y pues un grupo de amigos se reúnen y se dan cuenta de que en la matriz hegemónica de los medios corporativos pues no había un lugar para que otras narrativas, otras propuestas o otras denuncias y problemáticas pues pudieran ser visibilizadas. Entonces deciden crear un medio de comunicación que pudiera no darle voz a los que no tienen voz, como se suele decir, pues porque la gente siempre ha tenido voz y la tiene, solo que hemos decidido no escucharla, sino crear un medio de comunicación que fuera más como un vehículo y una plataforma mediática donde la gente pues pudiera mostrar ahí, visibilizar todas sus luchas. Y pues ahí hay como una respuesta a ciertas preguntas que surgen en nuevas preguntas, y es darse cuenta que pues la comunicación también es una herramienta más que de ir a tomar una fotografía y sacar una foto, es una herramienta real como de transformación y de disputa, ¿no? También me doy cuenta pues del país en el que vivimos, ¿sí? Del hambre realmente, no a través de una pantalla, sino el hambre en carne propia, del dolor no en una pantalla, sino el dolor en carne propia de una madre a la que le han asesinado al hijo, de todas las desigualdades sociales pues, que hay en este país, y pues en esa medida en que uno va conociendo y va estando en un espacio que se enuncia desde la comunicación como un lugar reivindicativo, creo que uno ya no puede como lograr diferenciar entre si es solo comunicador y no es militante, simplemente que la comunicación termina siendo como su aporte y su lugar desde el que uno trata de ayudar a que este país algún día sea un país distinto y que responda como a las necesidades de las clases populares. Muy bien lo decía Yesid, creo que nacemos como sujetos colectivos, pero esas condiciones en las que vivimos son las que nos arrinconan a esa idea de individualismo, y creo que estos espacios y personas como ustedes reflejan esa esperanza.
Entonces les quisiera hacer esa pregunta: ¿qué papel para ustedes juega la esperanza en el trabajo cotidiano de un liderazgo social? Es un sentimiento muy bien justificado, muy imposible de no sentirlo y que puede como devenir en una cierta esperanza o en una necesidad y en una pulsión del cuerpo y de la mente a que hacer algo para que las cosas cambien. Y creo que en mi caso también que pues estoy desde un lugar en el que convivo con cantidad de gente, de procesos, de organizaciones, de territorios. Pues para mí mi esperanza también realmente es las personas que yo entrevisto cada tanto y con las que yo camino cada tanto y por las que siento cierta admiración, porque más allá de que pues el capitalismo no se vaya a acabar pasado mañana, es gente que todos los días está haciendo cosas increíbles a pequeña escala, pero que son muy determinantes en los lugares donde viven. Y el señor y la señora del barrio se quieren sumar, quieren participar, quieren hacer la olla, bailan con nosotros, ¿cierto? Yo creo que ese es el motor de esa esperanza, de que hay un pueblo que todavía es capaz de unirse, de tejer lazos de juntanza, de crear comunidad, y esa es la poesía. Y eso precisamente alimenta esa esperanza por las transformaciones del país. Hombre, la esperanza... No debe tener esperanza. A mí me han matado de la firma del acuerdo de paz al momento alrededor de 100 amigos. El más reciente fue hace un mes, Marco Suárez, un líder de Valdivia, con el que nos caminamos todo el Bajo Cauca y Nube Paramillo en tareas de paz. Pero el aliciente es que él, como Cadillo en Anorí, siempre me preguntaban: ¿cuándo va a haber paz, Víctor? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos van a respetar los derechos del campesino? En ese sentido, la esperanza, los sueños, los ideales y principios son el aliciente que nos hace trascender esta cruda cotidianidad y persistir en la lucha por la paz, los derechos humanos y la vida. Tiene que llegar un momento en, como decía, citando a Los Pasajeros, al grupo musical Pasajeros, esperanza deja de ser ilusión. Y ese momento es que consigamos la paz. Bateman decía que la mayor revolución de Colombia será cuando se logre la paz con justicia social. Listo. Bueno, aquí estamos trabajando duro por la paz en cada rincón de este país. Yo me he recorrido ya desde el Putumayo, Nariño, en Tumaco, he estado en Barranca, Barranquilla, trabajando por la paz, y la gente hoy de verdad quiere construir la paz total, muy a pesar de aquellos y aquellas de esa extrema derecha, los que dijeron que iban a volver triste la paz, se van a quedar con los crespos hechos. Han intentado, pero que hay un pueblo que resiste desde la alegría, desde el amor, desde la prosperidad, campesinos y campesinas jugándosela toda por la paz, que han visto un gobierno realmente comprometido con la paz, pero sobre todo gente en cada rincón, como hoy lo que pasa en el Politécnico, en el Observatorio de Paz, resistiendo con la palabra por la paz. Aquí yo invito y las invito, vamos a trabajar duro por la paz y la paz urbana. Necesitamos trabajar por la paz urbana. En Medellín es una experiencia bonita, pero está pasando también en otras ciudades, experiencia linda por la paz. La gente necesita la paz, pero la paz no se necesita a nosotros, los que auténticamente se la han jugado por la paz. Unos y unas, porque hay de todo aquí, hombres y mujeres, que la sangre les ha dado réditos políticos, que las masacres, los desaparecidos les da réditos políticos. Miren nosotros, los que se la juegan en la cotidianidad, los que van al barrio a construir la paz con los niños, con las niñas, desde las pequeñas acciones, esos son los auténticos. Pongan mucho cuidado. El 2026, 8 de marzo, miren quiénes están a un lado y quiénes están al otro, para que tomen una muy buena decisión. ¿Qué importancia le ve a estos espacios de diálogos de paz en las instituciones? No, es esencial, sobre todo en este momento en el que Colombia atraviesa por varias situaciones. Una interna, en donde está primero implementando un acuerdo de paz que ha sido complejo, difícil. Por otro lado, adelantando acercamientos políticos con actores armados, sea para una solución política o sea para sometimiento, pero está en negociaciones con armados.
pero al mismo tiempo de manera externa estamos ante un conflicto internacional que se viene, una potencia mundial que nos está hostigando. Entonces conversar alrededor de la paz, pero también de la defensa de los derechos humanos, pero también de la defensa de la soberanía, de la protección de los líderes sociales es fundamental.